¿Sabías que tener una planta de sábila en tu casa podría tener implicaciones espirituales mucho más profundas de lo que imaginas? En Ezequiel 8, 10, 12, el profeta describe cómo el pueblo ocultaba prácticas detestables dentro de sus propios hogares, creyendo que Dios no los veía. El Señor no nos ve, decían, pero Dios sí veía y actuaba. Esta advertencia nos lleva a reflexionar sobre lo que permitimos entrar en nuestro espacio íntimo. Hoy profundizaremos en el verdadero significado espiritual de la sábila en el hogar, revelando por qué, lejos de ser solo una planta, puede estar conectada a prácticas ancestrales que aún afectan tu vida. Te mostraremos cómo discernir si su presencia en tu casa está alineada con la voluntad de Dios o si representa una puerta abierta a influencias espirituales contrarias. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La mayoría de las personas que tienen una planta de sábila en su hogar nunca se han detenido a pensar si su presencia es solo decorativa, medicinal, o si en realidad podría estar cargando un significado espiritual que va mucho más allá de lo visible. La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta que ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades curativas y su resistencia. Se encuentra en muchas casas, oficinas y comercios, colocada cerca de la entrada, en una esquina del patio o colgando en una ventana. Pero lo que pocos saben es que, desde tiempos antiguos, ha sido involucrada en prácticas religiosas, rituales de protección, limpias energéticas y supersticiones populares que se mezclan sutilmente con lo espiritual. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Cuando la Biblia nos exhorta en Proverbios 4:23 a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, también nos invita indirectamente a ser conscientes de lo que dejamos entrar en nuestras vidas, incluyendo lo que permitimos dentro de nuestras casas. No se trata solo de relaciones o pensamientos, sino también de objetos, costumbres y símbolos que, sin darnos cuenta, terminan convirtiéndose en puertas abiertas a realidades espirituales que no siempre son de Dios. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas hoy están siendo afectadas sin saber por qué. La sábila ha sido asociada a lo largo de generaciones con la buena suerte, la limpieza espiritual y la protección contra la envidia o el mal de ojo. Se cuelga en puertas con cintas rojas, se entrelaza con monedas y ajo y se deja secar como un amuleto que supuestamente bloquea la negatividad. En algunos contextos se le reza, se le habla o incluso se le cambia cada cierto tiempo para refrescar la energía. Y aunque estas prácticas parezcan inofensivas o hasta tradicionales, en realidad revelan un uso espiritual que contradice los principios del Dios viviente. En Deuteronomio 18, 10 y 12, el Señor es claro cuando dice que no debe hallarse en medio del pueblo quien practique adivinación, hechicería, encantamiento o consulte a los muertos, porque estas cosas son abominación. Muchas de las prácticas alrededor de la sábila, aunque no se etiqueten directamente como brujería, están impregnadas del mismo espíritu. Cuando se coloca con la intención de atraer suerte, rechazar energías negativas o canalizar protección fuera de Dios, se está entrando en un terreno peligroso donde la fe deja de estar fundamentada en Cristo y empieza a apoyarse en símbolos materiales. Es aquí donde el enemigo opera con mayor sutileza, porque si alguien entra a una casa y ve una cruz de madera, una Biblia abierta o un cuadro con un versículo, lo asocia directamente con lo espiritual. Pero cuando ve una planta como la sábila, lo último que piensa es que puede estar funcionando como un canal de acceso espiritual no autorizado. El enemigo sabe que mientras mantenga a las personas confiadas en lo externo, distraídas con lo aparente, él podrá operar en lo invisible. La palabra de Dios no deja espacio para la ambigüedad. En Josué 24:15 se nos exhorta: elijan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta decisión no es solo verbal, es práctica y diaria.
Y en esa decisión también está incluido qué permitimos que entre y permanezca en nuestros espacios. Cuando traemos a casa objetos cargados de una intención espiritual que no proviene de Dios, estamos, sin quererlo, invitando a suplantar su presencia por otros poderes que nos desvían, confunden y contaminan. Recuerdo el testimonio de una mujer que había vivido por años en una constante atmósfera de tensión, discusiones, insomnio y pesadillas. Había probado de todo: terapia, cambios en la dieta, nuevos hábitos familiares, pero nada cambiaba. Hasta que un día, en una conversación con una hermana en la fe, surgió el tema de la decoración de su casa. Ella mencionó, casi de manera anecdótica, que tenía varias plantas de sábila colgadas en la entrada, otras en las habitaciones y algunas escondidas en macetas decorativas. Las tenía allí desde hacía años porque su abuela le había enseñado que así se protegía la casa de envidias y malas vibras. Cuando escuchó que quizás eso estaba afectando el ambiente espiritual de su hogar, se resistió al principio. Es solo una planta, decía, pero después de mucha oración y reflexión con la palabra, decidió sacarlas. Al hacerlo, no solo limpió el espacio físico, sino que oró consagrando su hogar al Señor. Los días siguientes, algo cambió. Ella misma describió que se sintió una ligereza, una paz inexplicable. Su esposo dejó de tener pesadillas. Su hija comenzó a dormir tranquila y el ambiente familiar se transformó. Esto no es superstición, es realidad espiritual. Así como el Espíritu Santo puede llenar un espacio donde se le adora con sinceridad, también las influencias oscuras pueden establecerse en un lugar donde se les ha dado legalidad, aunque sea por ignorancia. En Efesios 4:27, Pablo nos advierte que no le demos lugar al diablo. Esa expresión, lugar, es literal, una apertura, un terreno, una oportunidad. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, permitiendo objetos que fueron concebidos, consagrados o utilizados en contextos espirituales fuera de Dios. La ignorancia no nos protege del daño. En Oseas 4:6, el Señor declara: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una de las áreas donde más falta de conocimiento hay es precisamente en lo que respecta al discernimiento espiritual del hogar. Nos preocupamos por lo que comemos, por cómo organizamos nuestros espacios, por tener una decoración bonita o por seguir las últimas tendencias. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar: ¿está todo lo que tengo en mi casa alineado con la presencia de Dios? ¿Estoy permitiendo que algo, por pequeño que sea, interfiera con la paz que el Espíritu Santo quiere establecer en mi hogar? Hay quienes escuchan esto y sienten que es exagerado, pero la Biblia está llena de ejemplos donde pequeños actos de desobediencia o negligencia espiritual trajeron consecuencias gigantescas. En el libro de Josué capítulo 7, el pueblo de Israel fue derrotado en batalla por causa del pecado oculto de un solo hombre llamado Acán, quien había escondido en su tienda objetos que Dios había prohibido. La derrota vino no por lo visible, sino por lo que estaba escondido, por lo que se había permitido en secreto. Cuando Acán fue confrontado y el pecado fue removido, la victoria regresó al pueblo. Así también sucede en nuestros hogares. Hay derrotas que no tienen sentido, enfermedades que no se explican, problemas financieros que se repiten, discusiones constantes que parecen no tener raíz. Y muchas veces, al orar, Dios comienza a revelar que hay cosas dentro de nuestra casa que están interfiriendo con su bendición. No es la planta como objeto natural la que tiene poder, sino el uso espiritual que se le ha atribuido, la intención con la que se ha colocado y la confianza que se ha depositado en ella, reemplazando al único que puede proteger, sanar y bendecir, Jesucristo. En 2 Corintios 6, 16, 17 leemos: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré.
Esta no es solo una advertencia para el cuerpo físico, sino para todo lo que forma parte de nuestra vida como hijos de Dios, incluyendo nuestros espacios. Dios desea habitar plenamente en tu hogar, no solo cuando oras o lees la Biblia, sino en cada rincón, en cada habitación, en cada detalle. Su presencia es incompatible con elementos que han sido puestos allí con una intención espiritual opuesta a su naturaleza. Por eso, cuando hacemos una limpieza espiritual y tomamos decisiones valientes de sacar lo que no le agrada, no estamos perdiendo una planta decorativa. Estamos haciendo lugar para el mover del Espíritu Santo en nuestra casa. Hay muchas familias que viven atrapadas en un ciclo espiritual de estancamiento sin saber por qué. Asisten a la iglesia, oran, leen la palabra, pero sienten que hay algo que no termina de fluir. Y en muchos casos, el problema está en lo que han traído a casa por tradición, costumbre o desconocimiento. La buena noticia es que, al igual que con Acán, cuando obedecemos y removemos lo que no agrada a Dios, la victoria regresa, la paz se establece y la bendición fluye de nuevo. Es hora de mirar nuestra casa con ojos espirituales, no desde la estética o la costumbre, sino desde la santidad. Preguntarnos, ¿qué representa cada cosa que tengo aquí? ¿Por qué la tengo? ¿Qué intención hay detrás? Y si el Espíritu Santo te muestra que algo no está alineado con su voluntad, no dudes. Sácalo, ora, consagra, declara que tu casa es territorio del reino de Dios. Porque en el mundo espiritual no hay neutralidad. O es de Dios o se vuelve terreno fértil para otras influencias. La sábila puede tener muchas propiedades medicinales reales, pero cuando se le atribuyen poderes espirituales, cuando se convierte en un símbolo de protección fuera del Señor, deja de ser una planta y se transforma en un ídolo moderno, en un amuleto encubierto. Y los hijos de Dios no necesitan amuletos, necesitan fe, obediencia y discernimiento. Hoy más que nunca, el enemigo está buscando entrar sutilmente en los hogares, no con gritos, sino con costumbres, no con apariciones, sino con decoraciones. Pero Dios está levantando una generación de creyentes que no toleran lo que Él no tolera, que limpian su casa como limpiaron el templo en los tiempos de Nehemías, que sacan lo que no glorifica al Señor y preparan el lugar para que su gloria se manifieste. Tu hogar puede ser un altar para Dios o un campo de batalla donde se lucha por la influencia espiritual. La decisión es tuya. Y todo puede comenzar con algo tan aparentemente pequeño como una planta. Pero Dios nunca ha subestimado lo pequeño. De hecho, es en lo pequeño donde muchas veces prueba nuestra fidelidad. Como dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es momento de tomar decisiones firmes, no por miedo, sino por obediencia, no por tradición, sino por revelación. Porque cuando honras a Dios en lo oculto, Él se manifiesta en lo público. Y lo que hoy parece una simple planta colgada en la entrada, puede ser la clave para liberar tu casa del estancamiento espiritual que te ha rodeado por años. ¿Estás dispuesto a ver tu hogar con ojos de eternidad? Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha tenido una inclinación profunda por asignar significados espirituales a objetos físicos. La necesidad de sentir protección, de buscar respuestas o de asegurarse bendiciones tangibles ha llevado a millones a depositar su fe no en Dios, sino en elementos visibles que creen que pueden controlar o canalizar lo sobrenatural. Entre ellos, la sábila ha ocupado un lugar especial, no como una simple planta, sino como un símbolo, un canal, una herramienta. Y es precisamente en ese uso espiritual no consagrado a Dios donde reside uno de los peligros más sutiles y dañinos para la vida de fe. El uso de objetos como instrumentos de protección, limpieza o atracción espiritual ha sido una estrategia antigua y reiterada por los pueblos que no conocían al Dios verdadero.
En las Escrituras esto se conoce como idolatría en forma disimulada. La idolatría no siempre se manifiesta en la forma explícita de una estatua o un altar. A veces toma la apariencia de un elemento cotidiano, natural, aparentemente inocente, pero cargado de intenciones espirituales que desvían la mirada del Señor. La sábila, cuando se coloca con la intención de absorber energías, proteger contra espíritus o atraer buena suerte, deja de ser una planta para convertirse en un canal de fe desviada. Dios es enfático al respecto. En Éxodo 23:5 declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este mandamiento no se limita a figuras talladas, sino que se extiende a cualquier cosa a la que se le atribuya un poder que le corresponde únicamente a Dios. Cada vez que un objeto es usado para fines espirituales fuera del mandato bíblico, estamos construyendo un altar ajeno en nuestra vida. Y aunque no se vea como tal, en el mundo espiritual se reconoce como una violación directa a la santidad que Dios demanda. Cuando un objeto, como la sábila, es utilizado en rituales, se consagra automáticamente a una intención espiritual. El problema no está en la materia, sino en la consagración. En Números 33:52, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios les ordena destruir todas las imágenes esculpidas y deshacer todos los lugares altos. Él no les dice que simplemente las ignoren o que las dejen donde están mientras sirven a Jehová. Les exige una ruptura total. Esto no es legalismo, es protección. Porque cada objeto que ha sido usado para invocar, representar o canalizar poderes que no provienen del Espíritu Santo se convierte en un punto de acceso, una grieta, una puerta abierta. El enemigo no necesita un altar público ni un pacto verbal para operar en una casa. Le basta con que se le otorgue legalidad a través de un objeto que lleva la marca de lo consagrado en su terreno, un amuleto, una figura, una planta, una pulsera, cualquier elemento que fue introducido con un propósito espiritual alterno al de Dios le da derecho legal. En términos espirituales, esto significa que se le ha entregado territorio. Por eso, en 1 Corintios 10:21, el apóstol Pablo advierte que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es posible mezclar. No es permisible mantener símbolos de lo oculto bajo el mismo techo donde se invoca el nombre del Altísimo. Cuando la Biblia habla de los ídolos, los describe como objetos que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, manos y no tocan. Pero también dice que los que los hacen y confían en ellos son semejantes a ellos. Esto está en Salmo 115, 4, 8. La advertencia no se limita a la fabricación del objeto, sino al acto de poner confianza en él. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando alguien cree que su casa está protegida porque tiene una sábila colgada en la entrada. Aunque no lo diga en voz alta, su corazón se ha inclinado hacia la esperanza depositada en algo creado. Y eso es idolatría. El Espíritu de Dios nunca comparte espacio con lo que ha sido ofrecido a otro poder. En 2 Crónicas 15:8, cuando Asa oyó las palabras del profeta Azarías, se levantó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y restauró el altar de Jehová. El mover de Dios vino después de la limpieza, nunca antes. La santificación del espacio físico fue una señal externa de un corazón que había decidido honrar únicamente a Dios. Así sucede también en nuestros días. No es suficiente declarar a Cristo como Señor con los labios. Es necesario alinear nuestras acciones, nuestras posesiones y nuestras decisiones con esa declaración. Muchos cristianos viven estancados espiritualmente porque aún guardan en sus casas objetos que fueron introducidos sin discernimiento, cosas heredadas, regalos de personas sin una vida consagrada, elementos traídos de viajes donde se compraron por recuerdo sin saber que estaban dedicados a divinidades paganas. El enemigo opera con legalidades.
Y cada objeto con carga espiritual indebida es una entrada legal. No importa si la intención fue buena. Lo espiritual no responde a nuestras emociones o buenas intenciones, sino a los principios del reino. En Deuteronomio 7:26 se lee: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este es uno de los versículos más claros respecto al trato que debemos tener con lo contaminado. No se trata de tolerar, guardar o relegar a un rincón. Se trata de aborrecerlo y quitarlo, porque mantenerlo es convertirse en anatema, es decir, en objeto de maldición. Igual que aquello que se guarda, es una advertencia directa sin rodeos. Dios es santo y quien lo busca debe también caminar en santidad. Muchos han confundido el respeto cultural o la tradición familiar con la permisividad espiritual. Pero el reino de Dios no se rige por costumbres humanas, sino por principios eternos. En Marcos 7:13, Jesús reprende a los fariseos por invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones. Lo que por años se ha considerado normal, no siempre es aceptable delante de Dios. Y en el mundo espiritual, la ignorancia no exime. Lo que está contaminado sigue siendo contaminado, aunque no se sepa. La estrategia del enemigo ha sido siempre la misma: disfrazar lo espiritual de lo inofensivo, presentar lo oculto como cultural. Y muchos han caído en esa trampa porque no han consultado al Espíritu Santo sobre lo que tienen en su casa. El discernimiento no es un don reservado a unos pocos. Es una facultad espiritual que se activa con la búsqueda constante de la verdad en la palabra. Hebreos 5:14 lo dice con claridad: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando una persona madura en la fe, comienza a ver más allá de la apariencia. Lo que otros ven como decoración, él lo discierne como contaminación. Lo que otros admiran por tradición, él lo rechaza por convicción. Porque la santidad no se negocia, no se relativiza. Y quien ha sido llamado a ser templo del Espíritu Santo no puede coexistir con lo que ha sido consagrado a espíritus contrarios. Es una contradicción espiritual que impide el fluir pleno de la presencia de Dios. En Zacarías 13:2, el Señor declara que quitará de la tierra los nombres de los ídolos y no serán más recordados. Y también quitará de la tierra a los profetas falsos y al espíritu de inmundicia. Este es un anuncio profético que revela un principio espiritual eterno. Dios no solo quiere ser el único Dios, sino el único espíritu operando en nuestras casas. Cualquier otro espíritu, por amable o disfrazado que se presente, está operando en rebeldía contra su autoridad. La sábila, cuando se convierte en un símbolo de protección espiritual ajena a Dios, opera bajo ese principio. Se convierte en una imitación, en un reemplazo de la cobertura divina. Y la Biblia es clara: Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo afirma: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. No importa si la figura no tiene forma humana, si no tiene rostro o si no se le reza directamente. Si está recibiendo confianza, fe, respeto espiritual o atribución de poder, ya ha ocupado un lugar que solo le pertenece al Creador. Cada objeto en nuestro hogar tiene una historia, una función y a veces una carga espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con luz, con discernimiento, con decisión. No todo lo natural es neutral, no todo lo estético es inofensivo. Lo que fue consagrado con una intención, aunque no se vea, opera espiritualmente. Por eso, cuando la Escritura nos llama a caminar en luz, lo hace para que podamos ver lo que otros no ven. Efesios 5:11 exhorta: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien repréndanlas. Reprender no es solo confrontar con palabras, sino también con acciones. Y cuando se confronta una obra de las tinieblas, el primer paso es removerla, sacarla, cortar todo vínculo, renunciar con la boca y con las manos. Porque la verdadera liberación no comienza en un altar público, sino en el altar del hogar. Y el altar de la casa está compuesto por lo que se honra, se guarda, se protege y se exhibe. Si una planta ha sido colocada con intención espiritual, representa un altar. Si ha sido acompañada de rituales, representa un pacto. Y si se defiende más por tradición que por convicción bíblica, representa una ceguera espiritual que debe ser confrontada. Porque el tiempo en el que vivimos demanda claridad. No hay espacio para mezclas. No hay tiempo para tolerancias ingenuas. La batalla espiritual no se da solo en el templo, sino en cada casa. Y la victoria comienza cuando se hace limpieza. Dios desea que cada hogar que lo invoque sea un lugar de reposo para su espíritu. Pero el Espíritu Santo no reposa donde hay contaminación. No habita donde hay mezcla. No fluye donde se le ha dado lugar a otros símbolos. El altar de Elías no fue restaurado hasta que quitó todo lo que estorbaba. Y solo entonces descendió el fuego. Ese fuego sigue disponible, pero requiere una decisión firme, no parcial, no simbólica, una entrega total que comienza por reconocer qué objetos están funcionando como sustitutos espirituales en nuestra casa. Y si uno de ellos es la sábila usada con fines ocultos o supersticiosos, debe ser removida sin vacilación, porque en el reino solo hay un protector, solo hay una fuente de bendición, solo hay una cobertura verdadera, y su nombre es Jesucristo. En el mundo espiritual no hay elementos neutros cuando han sido consagrados con una intención ajena a Dios. Cada objeto, lugar o acción que involucra una dimensión invisible lleva consigo una carga que no siempre se percibe a simple vista, pero que opera con consecuencias reales en la vida diaria de quienes lo permiten. Muchos piensan que su destino está definido solo por sus decisiones, sus hábitos o sus esfuerzos, pero ignoran que en lo espiritual también hay principios que, cuando son transgredidos, abren puertas que afectan profundamente el rumbo de sus vidas. Y es precisamente desde esa dimensión que se debe entender cómo incluso una planta, cuando está ligada a prácticas espirituales desviadas, puede influir en el destino de un hogar entero. Dios no creó al ser humano para vivir gobernado por objetos, ni para depender de elementos materiales para su protección o guía. Desde el principio, lo llamó a una relación directa, sin intermediarios artificiales. Por eso cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, no necesitaban talismanes, rituales ni símbolos para mantenerse en comunión con el Creador. La única condición era la obediencia. Esa obediencia garantizaba cobertura, provisión, guía y propósito. Pero desde el momento en que la serpiente introdujo una mentira, cuestionando el carácter de Dios, el ser humano comenzó a buscar control en lo visible, ignorando que el verdadero poder fluye desde la sumisión al invisible. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios introdujo objetos extraños en su territorio, su destino cambió radicalmente. No por la fuerza de esos objetos en sí, sino porque su presencia representaba una traición al pacto. En Jueces capítulo 6 encontramos a Gedeón, quien fue llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión madianita. Pero antes de comenzar su misión, recibió una orden clara: derribar el altar de Baal que había en casa de su padre y cortar el símbolo de Acera. Solo después de obedecer y purificar el lugar donde vivía, Dios comenzó a obrar con poder. Esto enseña que el destino no se activa desde la emoción o la voluntad humana, sino desde la obediencia radical que comienza en casa. Cuando alguien coloca una sábila en su hogar con una intención espiritual, aunque no lo sepa, está replicando el patrón de colocar su confianza en lo creado y no en el Creador.
Y el problema no es la planta, sino lo que representa en el corazón. Si se le atribuye poder para absorber maldiciones, proteger la entrada de la casa o canalizar energía positiva, entonces se ha creado un altar invisible que despoja a Dios de su lugar como único protector. Y cuando eso ocurre, se abre una grieta espiritual por la cual comienzan a entrar consecuencias. No siempre son inmediatas, pero son progresivas. La Biblia afirma que maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Este principio se extiende a cualquier cosa que ocupe el lugar de confianza que solo le pertenece a Dios. Por eso, cuando un hogar deposita su fe en una sábila como medio de protección espiritual, aunque lo haga por costumbre o tradición, está cayendo en el error de sustituir la dirección divina por un símbolo manipulado. Y lo que comienza como un acto inofensivo puede terminar afectando decisiones, relaciones y caminos que parecían bendecidos, pero que se desvían lentamente hacia la confusión, el estancamiento y la pérdida de propósito. Dios es un Dios de orden, y todo lo que contradice su estructura espiritual provoca caos, no necesariamente visible de inmediato, pero sí real y acumulativo. Así como una pequeña piedra puede alterar el curso de un río si se coloca en el lugar preciso, un solo objeto colocado con intención errónea puede desviar la dirección espiritual de una casa entera. Por eso, en Deuteronomio 11, 26, 28, Dios dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedecéis los mandamientos, y la maldición, si no obedecéis y os apartáis del camino que yo os ordeno. Aquí no hay términos medios: o se camina bajo bendición o se cae bajo maldición. Y esa maldición no siempre se manifiesta como destrucción visible, sino como una desconexión progresiva de la voz, la guía y el favor de Dios. Quienes colocan su esperanza en algo fuera de su palabra, comienzan, sin darse cuenta, a construir un destino basado en señales erradas. Empiezan a tomar decisiones no por fe, sino por sensaciones. Confían más en el ambiente de la casa que en la presencia real del Espíritu Santo. Evalúan sus días según si la planta se ve saludable o si ha cambiado de color, creyendo que esos cambios reflejan algo espiritual. Sin saberlo, están reemplazando la dirección del Espíritu por la lectura de símbolos sin autoridad. Y ese reemplazo genera un efecto acumulativo, uno que con el tiempo se convierte en desviación. La desviación espiritual rara vez es abrupta. Generalmente se presenta como una secuencia de decisiones aparentemente lógicas, pero alejadas de la voluntad de Dios. Se comienza tolerando lo que no se debería permitir, luego se justifica lo que se debería corregir, y más adelante se defiende lo que ya se ha convertido en costumbre. En ese punto, el destino ya ha sido afectado, porque cuando se tolera una mezcla espiritual, la claridad comienza a desaparecer. La dirección se nubla y el discernimiento se debilita. Dios no puede guiar a quienes se dejan guiar por señales creadas por el hombre. No puede hablar con claridad donde ya hay otras voces sutiles dominando el ambiente. Por eso, en Isaías 30:21 se promete: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz solo se activa cuando el ambiente ha sido limpiado de todo lo que compite con ella. No es que Dios no hable, es que su voz no puede ser percibida cuando hay distracciones espirituales ocupando el centro. El verdadero destino de una persona, de una familia, de un hogar, no se construye con amuletos ni con símbolos culturales, sino con obediencia, con fe activa y con renuncia a todo lo que compita con la santidad. El plan de Dios es perfecto, pero requiere colaboración, y esa colaboración comienza por eliminar cualquier cosa que esté funcionando como sustituto espiritual.
El altar del Señor solo recibe sacrificios vivos, santos, agradables. Romanos 12:1. Cualquier otro ofrecimiento, incluso si se presenta como tradición, es abominación. El llamado de Dios a su pueblo siempre ha sido el mismo: sean santos porque yo soy santo. Levítico 27. Y esa santidad no se limita a lo personal, abarca lo familiar, lo territorial, lo físico. Cuando un hogar es consagrado verdaderamente a Dios, todo lo que en él se encuentra debe estar bajo su autoridad. No hay espacio para objetos con doble intención. No hay lugar para elementos consagrados a principios contrarios. No hay tolerancia para símbolos disfrazados de decoración, pero cargados de contaminación espiritual. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel toma posesión de Jericó, Dios les da una instrucción clara: todo lo consagrado debe ser destruido. Pero Acán, al ver un manto babilónico y lingotes de oro, los toma y los esconde. Ese solo acto detiene la victoria del pueblo entero. El pecado oculto, la desobediencia camuflada, afecta el destino no solo del individuo, sino de toda la comunidad. La maldición entra no por la magnitud del objeto, sino por el acto de darle lugar. Y cuando se le da lugar a lo prohibido, se pierde cobertura. Lo mismo ocurre con los hogares que guardan objetos consagrados con intención espiritual. Aunque parezcan pequeños, están funcionando como puertas abiertas a esferas de opresión espiritual que no se detendrán hasta que se quiebren los vínculos. Porque donde hay mezcla, no hay bendición plena. Donde hay confusión espiritual, no hay avance sostenido. Y donde hay sustitutos, no hay autoridad del cielo operando en plenitud. La única forma de restaurar el destino según el diseño divino es a través del alineamiento completo con su voluntad. Y eso implica revisar, discernir, renunciar, desechar. No como un acto supersticioso, sino como una expresión de fidelidad al único que tiene autoridad para proteger, dirigir y bendecir. Porque cuando se honra a Dios con integridad, Él honra con destino. Cuando se limpia el hogar de elementos que compiten con su presencia, su favor se manifiesta con poder. Dios no está buscando hogares perfectos, está buscando hogares dispuestos. Corazones que digan como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Esa disposición a ser examinados, a ser purificados, a ser guiados, es la que activa la restauración del propósito divino. Quien decide remover toda señal de idolatría, aunque esté disfrazada de tradición, está dando un paso hacia la alineación con el reino. Y cuando un hogar se alinea, el destino de sus miembros comienza a tomar forma. Las decisiones se vuelven más claras, las batallas espirituales se hacen más llevaderas, la paz se establece, la sabiduría fluye, la bendición llega, porque donde no hay mezcla, hay plenitud. El destino de quienes tienen sábila en su hogar no está determinado por la planta en sí, sino por lo que ésta representa en el mundo espiritual cuando ha sido introducida con fines que suplantan la autoridad de Dios. La buena noticia es que todo puede cambiar en el momento en que se elige obedecer. No hay objeto que valga más que la presencia del Espíritu Santo. No hay tradición que tenga más peso que el propósito eterno. No hay costumbre que justifique una puerta abierta al enemigo. Dios está dispuesto a restaurar completamente el destino de quienes se alinean a su verdad. Y ese destino no comienza con grandes decisiones externas, comienza en lo secreto, en lo oculto, en lo que está colgado junto a la puerta o escondido en una maceta. Comienza con una decisión firme de honrar a Dios por encima de todo. Porque cuando se honra al Dios vivo, el destino se activa. Y cuando el destino se activa, todo cambia. Hay momentos en la vida espiritual en los que el avance se detiene no por falta de fe, sino por la tolerancia silenciosa a elementos que contradicen la naturaleza de Dios. El corazón desea servir, la boca proclama la verdad, pero el entorno sigue comprometido por símbolos y objetos que impiden el fluir de la gracia.
No es que el cielo haya cerrado sus puertas, es que hay barreras invisibles que siguen operando con legalidad porque no han sido derribadas. Y aunque para muchos pueda parecer insignificante, la realidad espiritual es más sensible y exacta de lo que el ojo natural puede comprender. Dios no es confuso ni contradictorio. Él no mezcla su presencia con lo que representa un sistema espiritual que se opone a su santidad. Por eso, antes de obrar con poder, primero limpia. Antes de habitar, purifica. Antes de manifestar su gloria, desarraiga lo que ha sido levantado en desobediencia. Esa es una constante en toda la Escritura. Cuando el pueblo de Israel se apartaba, las consecuencias eran inmediatas. Pero cuando se volvía de todo corazón, lo primero que hacía era derribar los altares extraños, destruir los objetos consagrados a otros dioses y consagrar de nuevo el territorio. En 2 Reyes 23 se relata el momento en que el rey Josías descubrió el libro de la ley y se dio cuenta de cuán lejos estaba el pueblo del estándar divino. No esperó que otro actuara. Tomó la decisión de eliminar todo vestigio de idolatría y contaminación espiritual. Derribó los lugares altos, destruyó los utensilios dedicados a los falsos dioses, quemó los ídolos e hizo que el pueblo renovara el pacto con el Señor. La consecuencia fue inmediata. El favor de Dios se volvió a manifestar. Lo que parecía estancado comenzó a moverse. Lo que estaba seco fue restaurado. Lo que había sido perdido fue redimido. Este principio no ha cambiado. Donde hay limpieza espiritual, hay manifestación del cielo. No se trata de magia, sino de legalidad espiritual. El enemigo pierde poder cuando se pierde el derecho que se le ha concedido, y ese derecho muchas veces se mantiene no por adoración directa, sino por omisión. La sábila, cuando es colocada con intención de protección espiritual, sin importar si ha sido colgada por generaciones o si se encuentra oculta en una esquina olvidada, representa una alianza invisible con un sistema espiritual ajeno a la palabra de Dios. No necesita ser adorada para ser efectiva, solo necesita ser tolerada. El silencio frente a lo contaminado es también una forma de aceptación, y en lo espiritual, todo lo que se acepta se activa. Así como la fe activa el poder de Dios, la tolerancia activa la influencia del enemigo. El ambiente espiritual del hogar se forma por lo que se permite, se conserva y se honra. Si se permite un símbolo ajeno, si se conserva un objeto consagrado, si se honra una tradición que contradice la palabra, se establece un clima que no es compatible con la gloria de Dios. Y en ese clima, el Espíritu Santo no opera con libertad. En muchos hogares hay Biblia, oración, alabanza, pero también mezcla. Una mezcla que interrumpe el fluir, que neutraliza la autoridad, que debilita la intercesión, no por falta de sinceridad, sino por falta de discernimiento. Por eso Efesios 5, 10, 11 exhorta a probar lo que agrada al Señor y a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. No basta con no practicar lo oculto, es necesario reprenderlo. Y reprender no es solo denunciar con palabras, es también remover, romper, quemar, desechar. En el plano espiritual no basta con buenas intenciones. Se requiere posicionamiento, se requiere acción, se requiere limpieza. Así como en los tiempos de Esdras y Nehemías, donde el pueblo no solo reconstruyó el templo, sino que también confesó, se arrepintió y desechó todo lo que había traído contaminación. Porque un templo limpio no se mantiene limpio si se guarda en él lo que representa una alianza con los enemigos de Dios. Y en el contexto del hogar, el templo comienza en lo físico, en los espacios donde se vive, se duerme, se habla, se respira. Si en ese entorno hay objetos que han sido establecidos como herramientas de protección ajena a la fe en Cristo, el fluir del Espíritu será interrumpido. No se trata de legalismo, se trata de santidad.
La santidad no es una carga, es una puerta. Es la dimensión en la que Dios actúa sin restricciones. Es el ambiente que prepara el terreno para la restauración, para la provisión, para la revelación. Pero la santidad no puede convivir con símbolos de mezcla. Y eso es lo que muchos no han entendido. Han orado por libertad sin limpiar el lugar. Han ayunado por respuestas sin purificar la atmósfera. Han clamado por restauración sin quitar lo que todavía está impidiendo el acceso del cielo. En 2 Corintios 10, 4, 5 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza espiritual no siempre se manifiesta como un ataque directo. A veces es una influencia sutil, una opresión persistente, una nube de confusión, una atmósfera pesada que impide ver, oír o avanzar. Y esas fortalezas pueden estar ligadas a objetos consagrados sin discernimiento, a plantas, figuras, piedras, adornos, símbolos que han sido activados espiritualmente con una intención no santa. Y entre ellos, la sábila es uno de los más comunes. Cuando se retira lo que ha sido usado con fines ocultos, no se pierde belleza, no se pierde tradición, se gana libertad, se gana claridad, se recupera el control espiritual del territorio. Y cuando el territorio se somete al señorío de Cristo, todo cambia. No porque el objeto tuviera poder en sí mismo, sino porque su remoción representa una decisión de fidelidad. Y Dios honra a los que le honran. Eso está escrito en 1 Samuel 2:30. Honrar a Dios no es solo hablar bien de Él, es remover lo que le ofende, es limpiar el altar, es preparar el terreno para su presencia. Muchos han preguntado por qué oran y no sienten respuesta, por qué claman y no hay fruto, por qué a pesar de buscar a Dios, sus hogares siguen enfrentando ciclos repetitivos de estancamiento, división, enfermedad o ruina. Y la respuesta muchas veces no está en lo externo, sino en lo interno, en lo escondido, en lo que ha sido guardado por costumbre, por tradición o por miedo. El enemigo no necesita una invitación abierta, le basta con una tolerancia silenciosa, y cuando se le da lugar, él lo ocupa. Pero cuando se le quita ese lugar, todo se reordena. Cuando se limpia la casa como hizo Jesús al entrar al templo y volcar las mesas de los cambistas, se restablece el propósito original del espacio. Porque el templo no es lugar de negocio ni de mezcla, sino casa de oración. Lo mismo aplica para el hogar. No es un espacio cualquiera, es un territorio espiritual que debe estar consagrado al servicio del Altísimo. Y cada objeto debe someterse a esa verdad, no como un acto ritual, sino como expresión de pacto. Porque donde hay pacto con Dios, su presencia permanece. Zacarías 10:2 dice que los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos y consuelos falsos. Esta es una radiografía espiritual de lo que ocurre cuando se deposita confianza en lo que no proviene del Espíritu. Hay palabras, pero no hay verdad. Hay imágenes, pero no hay poder. Hay consuelo aparente, pero no hay paz duradera. Por eso Dios no solo llama a abandonar esos elementos, sino a repudiarlos, porque mantenerlos, aunque sea en silencio, es rendirse ante un engaño. El orden espiritual del hogar afecta directamente la vida espiritual de quienes habitan en él. No es posible avanzar en el llamado mientras se conserve un altar oculto en alguna habitación. No se puede esperar libertad cuando se guarda legalidad al enemigo. Y no se puede clamar por unción cuando se convive con símbolos de atadura. La obediencia abre el cielo, la desobediencia lo cierra. La limpieza espiritual no es opcional, es el fundamento sobre el cual Dios edifica su mover. Isaías 52:11 declara: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este llamado es para quienes desean cargar la gloria de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus generaciones. No se puede cargar la gloria con manos contaminadas. No se puede ministrar libertad cuando aún se guarda lo que produce esclavitud.
No se puede hablar de santidad cuando se convive con lo profano. Y si bien la sábila es solo una planta en lo natural, en lo espiritual puede representar un acceso, una entrada, un símbolo, una mezcla. Y si ha sido colocada con propósito espiritual ajeno a la voluntad de Dios, entonces debe ser removida, no por miedo, sino por fidelidad, no por legalismo, sino por reverencia, no por presión, sino por decisión, porque cada acto de obediencia tiene un efecto en cadena, abre puertas, restaura ciclos, activa promesas, libera destinos. El mensaje de este tiempo no es solo una advertencia, es una invitación, una voz clara que llama al pueblo de Dios a volver a la pureza, a volver a la integridad espiritual, a volver al discernimiento que separa lo santo de lo profano. Y todo comienza en casa, en lo oculto, en lo que solo tú y Dios saben que está ahí. No es el tamaño del objeto, es su significado espiritual. No es el lugar donde está, es la legalidad que representa. Y si algo ha sido consagrado con propósito ajeno al reino, entonces su presencia es una amenaza a la paz, a la libertad y a la plenitud que Dios ha prometido. El día en que el templo fue limpiado, la gloria de Dios descendió. El día en que los altares fueron restaurados, el fuego cayó. El día en que los ídolos fueron quemados, la victoria regresó. Y ese mismo principio sigue vigente. Hoy puede ser el día en que tu hogar experimente el cambio que tanto has anhelado. Pero todo comienza con una decisión: quitar lo que no edifica, remover lo que no glorifica, renunciar a lo que no proviene de Él. Porque donde hay pureza, hay presencia. Y donde está su presencia, nada vuelve a ser igual. No todo lo que parece bueno delante de los ojos es aprobado por Dios. El discernimiento espiritual no se trata de intuición ni de lógica, sino de luz revelada por el Espíritu en conformidad con la palabra. Hay cosas que, en apariencia, no dañan, elementos que incluso han sido valorados por generaciones, celebrados como tradiciones o defendidos como costumbres familiares. Pero en el reino espiritual, la costumbre no valida lo profano. Lo que se mantiene por herencia, si está en contradicción con la verdad revelada, actúa como una sombra que contamina sin ser percibida. Y es en ese terreno donde la sábila, utilizada con propósitos espirituales, se disfraza de inocencia para establecer acuerdos invisibles que debilitan la atmósfera espiritual del hogar. Dios no llamó a su pueblo a vivir confundido, sino a caminar en claridad. En 1 Corintios 2, 14, 15 se afirma que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hay dimensiones de juicio que solo el Espíritu regenerado puede alcanzar. Y quienes desean agradar a Dios no pueden depender de percepciones naturales. Tienen que aprender a juzgar lo que hay en su entorno según lo que el Espíritu revela. No basta con que algo no haga daño visible. Si ha sido levantado en otro espíritu, está operando en rebeldía al diseño del cielo. El discernimiento es lo que permite identificar qué está contaminando la atmósfera de un hogar. A veces no es un pecado abierto ni una acción evidente. A veces es un objeto, un símbolo, una planta, algo que fue introducido con una intención específica y que ahora actúa como un punto de legalidad espiritual. Cuando el discernimiento se activa, se deja de ver con nostalgia lo que se debe eliminar. Se reconoce el verdadero impacto de lo oculto y se toma acción sin dilación. Porque donde hay mezcla, no hay plenitud. Donde hay tolerancia a lo consagrado fuera del Señor, no hay autoridad para vencer en lo espiritual. Hebreos 5:14 habla de los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de una revelación ocasional, sino de una práctica constante. Examinar todo, someter todo a la luz, no confiar en lo habitual, no justificarse con el pasado. Lo que ayer fue permitido,
hoy puede estar interrumpiendo la presencia de Dios. Y cuando se pide dirección al Espíritu, Él no responde con ambigüedad, señala, revela, corrige, pero espera obediencia inmediata, porque el discernimiento sin acción solo produce endurecimiento. Pero cuando se discierne y se actúa, el enemigo pierde su terreno. Es tiempo de mirar con otros ojos lo que habita en tu casa, no desde el gusto, la estética o la tradición, sino desde la perspectiva del reino. Porque si hay algo que no ha sido puesto bajo el señorío de Cristo, entonces está en rebelión. Y donde hay rebelión no puede haber reposo. Todo lo que se permite dentro del hogar se convierte en una declaración espiritual, ya sea de alineamiento con la verdad de Dios o de tolerancia a lo que Él ha llamado impuro. El espacio que habitamos no es solo un lugar físico, es un territorio consagrado donde las decisiones espirituales toman forma. Por eso, en la palabra, la limpieza no es opcional, es un mandato. No puede haber cobertura sin santidad, ni protección sin autoridad. Y la autoridad comienza por ejercer dominio espiritual sobre lo que entra y permanece bajo nuestro techo. Cuando Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel sobre cómo habitar la tierra prometida, fue claro en exigirles que destruyeran toda imagen, todo altar, todo vestigio que pudiera vincularlos con las prácticas de los pueblos que no le conocían. En Deuteronomio 7, 25, 26 les dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Esa fue una instrucción dada no por capricho, sino por amor, porque Dios sabía que lo que se permite convivir con la verdad, tarde o temprano la corrompe. Lo que no se confronta, contamina. Lo que no se saca, se convierte en trampa. La cobertura espiritual del hogar no depende de repeticiones religiosas ni de fórmulas, sino del orden espiritual. Ese orden comienza cuando el señorío de Cristo se establece no solo sobre la vida personal, sino también sobre los espacios físicos. Cuando se invita al Espíritu Santo a habitar, Él no comparte lugar con lo consagrado a lo oculto. No se puede pretender caminar bajo su guía mientras se guarda en una esquina un objeto que representa otro reino. No se puede edificar un altar al Señor mientras se preserva, con cariño o con nostalgia, algo que ha sido instrumento de mezcla espiritual. La sábila, cuando ha sido colocada con intención de protección, cuando ha sido utilizada como herramienta para absorber energías o bloquear maldiciones, actúa como una puerta que contradice la cobertura divina. Dios no necesita sustitutos, no comparte su gloria con lo natural cuando éste ha sido desviado para fines espirituales que no vienen de Él. Isaías 42:8 declara con autoridad: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La gloria de Dios solo reposa donde Él es único, exclusivo, absoluto. Cuando se limpia el hogar, no solo se remueve un objeto, se rompe una alianza, se cancela un permiso, se cierra una puerta. Y en lo espiritual, cada puerta cerrada al enemigo es una puerta abierta al favor de Dios. El Espíritu fluye donde hay espacio para Él. La paz habita donde no hay competencia de voces. La dirección divina se activa donde no hay símbolos que declaren otra cobertura. El proceso no es emocional, es espiritual. No se trata de sentir que algo está mal, sino de saberlo por convicción bíblica. Y una vez que se sabe, se actúa. No hay neutralidad en el mundo invisible. O algo edifica o estorba, o algo consagra o contamina, o algo atrae la presencia de Dios, o la interrumpe. Y si hay algo que ha sido usado con un propósito ajeno a Cristo, debe ser removido sin demora. El hogar consagrado produce resultados eternos. Es allí donde se forma la fe, donde se cultiva la obediencia, donde se establece la presencia de Dios como el centro. Pero esa presencia no habita en medio de la mezcla, habita en la pureza, habita en la entrega, habita en el compromiso total. Y cuando el hogar es purificado, la cobertura divina no solo se restaura, se fortalece, porque donde se honra a Dios sin reservas,
Su protección es inquebrantable. El mayor engaño del enemigo no es solo introducir la oscuridad, sino lograr que el pueblo de Dios se acostumbre a ella. Y ese acostumbramiento comienza cuando lo que antes nos incomodaba, ahora se tolera. Cuando lo que antes discerníamos como error, ahora lo defendemos como parte de nuestra identidad cultural. Pero el Espíritu Santo no es un invitado que convive con lo que le desagrada. Él es fuego y donde habita consume. Él es luz y donde entra expone. Él es Señor y donde reina no hay mezcla. Este no es un mensaje sobre plantas, ni sobre decoración, ni sobre supersticiones. Es un llamado urgente a volver al diseño original de santidad en cada área de nuestra vida. Es un grito del cielo que nos recuerda que el propósito de Dios no se sostiene con símbolos prestados ni con fórmulas externas. El propósito se sostiene con pureza, con entrega, con decisiones valientes que cierran puertas al enemigo y las abren al reino. No temas limpiar tu casa. No temas remover lo que heredaste sin preguntarle a Dios si debías conservarlo. No temas revisar lo que has dado por sentado. Porque el temor a soltar lo equivocado es lo único que detiene la llegada de lo verdadero. Y hay algo verdadero que Dios quiere establecer en tu vida. Una atmósfera de gloria que no dependa de objetos, sino de su presencia viva y constante. Este es el destino de quienes entregan todo. No solo ser protegidos, sino convertirse en portadores de la presencia. No solo recibir bendición, sino caminar bajo una cobertura tan real que cada rincón de su hogar se convierta en territorio del cielo. Y ese destino comienza hoy. No cuando todo cambie fuera, sino cuando decidas que todo debe cambiar dentro. Porque cuando Cristo es todo, nada más tiene lugar. Y en esa decisión el cielo desciende